gracias por acompañarnos. Bienvenidos a este espacio, un espacio de conocimiento, un espacio en donde vamos a aclarar muchas dudas, donde vamos a recibir y a compartir conocimientos. Estamos entonces hoy con el capitán Rubén Lesmes, autor de la teoría de la integralidad y director, presidente de ALA. ¿Cómo está, capitán? Hola Natalia, qué gusto estar contigo, qué rica tu invitación, como siempre, muy complacido, obviamente porque hablar contigo es una maravilla, muy complacido también de las personas que ven nuestros espacios, nos acompañan y hoy con mucho gusto pues dispuestos a ampliar un poquito más los contextos y a compartir lo que vamos aprendiendo como en el cada día, doctora. Qué rico estar contigo. Qué bueno, gracias. Bueno, aquí tenemos unas preguntitas para usted en todo lo que tiene que ver con el sistema aeronáutico. Queremos saber mucho más a partir de sus escritos sobre el principio de la integralidad. Y ¿quién mejor que usted que nos aclare este tipo de dudas y de que nos dé un poquito más de conocimiento de lo que es el sistema aeronáutico, de lo que es el éxito de las organizaciones a mediano plazo? Entonces, bueno, vamos a iniciar. ¿Qué piensa usted de todo este proceso? Y sobre todo en todos estos tiempos, con todas estas conferencias que se han dado al nivel de nuestra comunidad aeronáutica, ¿qué piensa usted del sistema aeronáutico propiamente dicho en estos tiempos? Bueno, pues esa pregunta es interesante, Natalia, porque la gente ya habla de sistema aeronáutico como algo, como si fuera un cambio de lenguaje o simplemente las palabras, pero la mayoría de las veces no somos como muy conscientes del sistema. Entonces, anteriormente hablábamos de la industria aeronáutica, todos hablábamos de la industria aeronáutica y que yo trabajo en una empresa aeronáutica y ahora fácilmente, todo el mundo cambió la palabra industria por sistema, pero nadie sabe o es consciente de qué significa eso. Cambiar el concepto de una industria o una ciencia o un sistema de transporte o como uno quiera ver a sistema, eso implica un cambio cultural supremamente amplio y el no comprenderlo es lo que nos tiene como consecuencia una deriva grandísima entre el deber ser que nos dice el sistema y lo que la mayoría de las empresas, 95% casi, realmente están haciendo. Hablar de un sistema aeronáutico es la evolución de lo que ha sido en un principio la industria, el negocio, la empresa. Mira, cuando la aviación empezó por allá en 1900, eso era casi que ensayo y error, esa como una ciencia. Luego pasó a ser una industria en donde se crean materiales, se crean componentes, ¿cierto? Y esa industria pues de carácter global, lo que se hizo fue globalizarse. Pero en los años 90 acá cambia ese concepto de industria aeronáutica o sector aeronáutico por un sistema aeronáutico. Y curiosamente con ese cambio viene también la percepción de que ya las empresas de aviación deben dejar de ser empresas para empezar a ser organizaciones. Entonces, hoy en día hablar de un sistema es simplemente hablar del conjunto de organizaciones que tienen un objetivo común, que en este caso pues es la actividad aérea. Pero si me parece, creería, no sé, Natalia, si de pronto queda claro eso. Es que lo primero es definir que los términos no son tan fáciles. Lo segundo es, hay que dejar muy claro qué es una industria, qué es un sistema, qué es una empresa y cómo se transforma una organización. No sé si vamos bien hasta ahora. Sí, claro que sí, claro que sí. Ahí me tiene intrigada con esas diferencias entre esos tres términos, porque muchas veces, pues nosotros pensamos que es lo mismo. Pensamos que la industria es igual que una empresa, es igual que una organización, y sin embargo tiene sus diferencias bastante en la función, en lo que le funciona a cada uno de los sectores, ¿no? En este caso, en la parte de aviación, siempre escuchamos que es un poquito más individual, escuchamos factores humanos, escuchamos quizás todo centrado en el individuo, pero dejamos un poco a un lado lo que es la industria, el sector como un todo. ¿Y cómo manejar eso? Creo que es bastante importante saber esas diferencias. Pues, por supuesto, y es que precisamente hablando tú como psicóloga aeronáutica,
cuando tú hablas si hablamos del factor humano, y resulta que se confunde el factor humano con el ser humano, y el ser se confunde con la humanidad. Y resulta que el factor humano, a mí me da como a veces como, no sé, como cierta timidez, porque yo no soy psicólogo aeronáutico, no lo soy, pero sí he trabajado en este tema un buen rato. Por eso a veces quiero hablar, pero me siento tímido porque me meto, digamos, como en un ambiente que no es el propio, pero que lo conozco más bien por la experiencia, en donde tengo que decir tranquilamente que todavía no entiendo por qué estamos tan sumergidos en el ser humano y en el factor humano, cuando hace 30 años se está hablando del factor organizacional y el factor humano organizacional. Y yo creo que así exactamente cuando uno dice, oiga, todavía muchos están factor humano, factores humanos, CRM, factores humanos, que es de los años 70, ¿cierto? Y es precisamente porque no hemos entendido la evolución de las empresas a organizaciones. Una organización ya no habla del factor humano, habla del factor organizacional y el factor humano organizacional. De lo contrario, no puede ser una organización. O sea, una organización no habla de personas, empleados, ni seres humanos. Habla del factor humano organizacional, habla de dependencias y habla de procesos. Entonces, mira lo interesante del tema. O sea, la industria aeronáutica desde los años 90, cuando cambia esa película de la seguridad aérea y la transforma en una seguridad operacional, y al mismo tiempo se visualiza que es una seguridad organizacional, que la gran mayoría, si no todos los accidentes, nacen desde la organización y no en los pilotos, ni en los técnicos, ni en las TCP, sino que más bien ahí se depositan las consecuencias, que son hechos involuntarios en vuelo, pero que son consecuencias que nacen, cuyo génesis está es por allá en la organización. Entonces, cuando se estudia la empresa, se venga, que hay procesos empresariales inexistentes, por ejemplo, comunicación, toma de decisiones organizacionales, liderazgo organizacional, procesos organizacionales. Entonces, en los años 90 nace un concepto que se llama el accidente organizacional. Eso ya el accidente organizacional no se fundamenta en el factor humano, simplemente en las personas. No, es consciente de ellas, por supuesto, pero se fundamenta en el factor humano organizacional y en los procesos organizacionales. Entonces, ahí hay que hacer una gran diferencia entre lo que era la empresa, la evolución de empresa a organización, la evolución del factor humano y la psicología clínica a la psicología de comportamientos y competencias, y todo esto ha seguido avanzando. Quizás de pronto nosotros hablamos muy fácilmente de sistema aeronáutico, factores, pero no hemos visto en qué consiste realmente ese cambio. Y, capitán, usted en su experiencia piensa que sí se está dando ese cambio de lo que es la industria, la organización dentro de la aeronáutica. Bueno, mira, pienso que como todo, ¿cuál es la demora en el cambio? La demora es muy simple. La demora es que el 95% de las empresas obedecen a cambios generados a través de la norma, no necesariamente a través de procesos propios en gestión de calidad, sino la norma. Y la norma, pues, es íntima de cada estado y tiene su propio ritmo. Incluso el estado muchas veces no se ha dado cuenta que debe transformar a la autoridad en una organización y dejar de ser una estructura piramidal, compuesta por seres humanos, pero por supuesto. Pero cuando la autoridad aeronáutica se comprende a sí misma como una organización, se le va a crear la necesidad de impulsar a las organizaciones en el concepto. Por ahora todavía no ha funcionado. Por ahora, ¿en qué vamos? Vamos entendiendo una cosa de la seguridad operacional, vamos entendiendo una cosa organizacional muy poquita, pero pienso que uno de los problemas que tenemos para poder hacer esa transición es que dejemos de actuar única y exclusivamente por lo normativo y empecemos a mirar hacia la competitividad, ¿cierto? ¿Cómo son, lastimosamente uno, cómo es más competente? No necesariamente por lo que está en la norma, hay que ir más allá. Hay que ver el mercado, hay que ver lo que está pasando en el mundo cada día.
La segunda parte es que la estructura organizacional no la dictan en ninguna universidad, ni a nadie lo preparan organizacionalmente, sino que se conoce y se ha venido conociendo es por los sistemas de gestión y aseguramiento de la calidad. Los sistemas de gestión y aseguramiento de la calidad contienen en sí mismo la estructura organizacional, pero las empresas de aviación no regular, o sea, ese 95% de aviación nunca en su pasado ha necesitado certificar procesos en calidad. O sea, es muy poquita la empresa que dice, yo me voy a certificar en un ISO, en una ES 9100, en un BARS, en un OSHA, es muy poquita. ¿Quiénes la hacen? Las aerolíneas. Por eso tú, de pronto, o se percibe que en el ambiente no se conoce esa filosofía organizacional, porque no hemos tenido. ¿Cuándo empieza a hablarse de esto? Pues cuando llega la seguridad operacional y el DSMS, que es un sistema de gestión de calidad. Ahora ahí quedamos muchos perdidos, muchas empresas embolatadas, porque no saben cómo es la película, creen que es un manual. Entonces se han quedado en el pasado. Esa ha sido la problemática, la asimilación de ese concepto y de esa transición. Creo que es, y lo lamento mucho. Yo lo lamento mucho, porque cuando uno estudia, cuando uno ve el tema y cuando uno ha podido ver empresas que han hecho la transición, ve inmediatamente los éxitos, los logros y cómo evolucionan las empresas de manera rápida en un sistema. Wow, sí. Cuando estaba hablando sobre de la autoridad aeronáutica, creo que el área aeronáutica se enfoca mucho en lo que son las normativas y no se enfoca más en lo que necesita su empresa o necesita su sistema o su industria en el momento, ¿no? Y creo que eso nos tiene como que, bueno, a mi parecer ahorita nos tiene como un poquito atrasados, ¿verdad? En el tiempo. En cuanto a estas definiciones, cuando no entendemos algo en una definición, es muy difícil poner en práctica los indicadores de éxito de ese tipo de concepto organizacional. Pues claro, es que mira, básicamente la empresa se transforma en organización. Recordemos que la empresa tiene un objetivo económico, no es que la organización no lo tenga, claro que sí. Pero básicamente la empresa es casi lo que era un negocio. Un negocio es, recordemos que eran recursos humanos, recursos tecnológicos, recursos de infraestructura para generar dinero. Pues eso no cambia. Es decir, en sí misma pues siguen aviones, personas, sí. Para producir, claro, dinero. Eso lo dice incluso la seguridad operacional. Es decir, el objetivo final es producir una rentabilidad. Lo que busca ahora es un equilibrio, una homeostasis entre producción y protección. Perfecto. Pero ¿cuál es la diferencia entre la empresa y la organización? La empresa tenía una filosofía que era: yo consigo buenos pilotos, consigo buenos técnicos, consigo un buen contador, consigo un buen administrador y que cada uno me haga su labor a cabalidad para producir dinero de manera efectiva, práctica, ¿cierto? Perfecto. Y así funciona. Entonces el piloto hace su tarea, punto. El de mantenimiento hace su tarea, punto. Contabilidad hace su tarea y todos la hacen bien. Pero curiosamente, cuando uno mira la organización, se da cuenta que hay problemas gravísimos y de fondo. Porque el idioma de contabilidad no lo conoce el de vuelo, ni el piloto conoce el idioma técnico de mantenimiento, y se crean unos vacíos en comunicación, y esos vacíos en comunicación han generado una cantidad de accidentes organizacionales impresionantes. Ahora, cuando el lenguaje del gerente no es comprendido por mantenimiento, que es financiero, entonces hay unas rupturas en comunicación, unos vacíos en los objetivos comunes. ¿Qué pasa con eso? Que todos hacen bien la tarea, pero la organización como tal, la empresa, empieza a perder dinero, empieza a ser muy poco proactiva, empiezas a ver que cuando cambia el negocio, la empresa se va quebrando y no va avanzando, no evoluciona. Entonces, básicamente es esto. Cuando mantenimiento es consciente de que lo que él hace afecta al piloto, no al avión, al piloto en sus decisiones. Cuando el piloto es consciente que sus decisiones afectan el área contable o financiera o administrativa. Cuando el contador sabe que con una decisión o un error afecta la función técnica que afecta. Cuando somos conscientes de esa interrelación, empezamos a tener una necesidad que es un lenguaje común, una interacción más asertiva
y empieza a haber un objetivo común. Entonces, cuando tú hablas de la autoridad aeronáutica y hablamos del sistema, la autoridad aeronáutica era básicamente una empresa generando la norma, haciendo vigilancia, ellos creen que hacen la cosa bien, pero desconociendo cómo cada cosita afecta a una cantidad de cosas. Entonces, el sistema aeronáutico es como el conjunto de organizaciones. Las organizaciones no son las empresas. Las organizaciones son los operadores, control de tránsito, mantenimiento, la autoridad aeronáutica, los fabricantes. Todos esos son organizaciones. La diferencia ahora, ¿cuál es? Que todos debemos ser conscientes que el operador afecta al fabricante, la autoridad afecta a mantenimiento, mantenimiento afecta y se hace parte del equipo de trabajo. Lo que tú decías ahorita. Cuando la autoridad aeronáutica empieza a tener un rol más de participación en ese sistema, que de legalización del sistema, empieza a crear una normativa con bien común. Muy diferente que alineamientos como anteriormente se hacían, ¿cierto? Casi que con una lógica matemática que no funciona. Entonces, a nivel de las empresas, considerar cómo nos afectamos unos y otros con las actividades, construir procesos que nos unifiquen, esa es la migración de empresa a organización. Y la industria aeronáutica migra a un sistema cuando ya no es empresa, sino son organizaciones interrelacionándose entre sí, conscientes de cómo se afectan unas con otras. Y eso cambia todo el contexto. Si la autoridad aeronáutica, por ejemplo, tú me hablas de la autoridad aeronáutica, tuviera la conciencia de que es una organización tal cual como cualquier otra, y no la pirámide, empieza a ser mucho más proactivo. Esa básicamente. Mire, se me ocurre con lo que usted está diciendo que el sistema aeronáutico es igual a una cultura de seguridad. Es que efectivamente, ¿por qué se migra al sistema aeronáutico? Porque debe crearse una cultura universal que unifique los comportamientos y la gestión. Y ese lenguaje universal común es el lenguaje del sistema de gestión, procesos, procedimientos, mediciones, mejora continua, documentación, estadística, en un lenguaje común. Y todo eso es lo que se llama la cultura de la seguridad operacional. O sea, la cultura de la seguridad operacional son, oiga, ¿cuáles son las características que identifican al sector aeronáutico? Ah, no, pues el sector aeronáutico es un sector que es permanentemente evaluado, ¿ok? O sea, tenemos auditorías, mejora continua. Trabaja sobre procesos y no sobre procedimientos. Ah, entonces tenemos procesos organizacionales y eso es universal. Es claro que sí, tú acabas de decirlo. Cuando se considera el sistema y nos consideramos a nosotros organizaciones dentro de ese sistema, la forma en que nos comunicamos unos con otros se llama una cultura, que es como nos identificamos y básicamente termina siendo la cultura de la seguridad operacional. Te voy a dar un ejemplo muy práctico. Hace muy poquito, bueno, aquí en Colombia salió una circular 018, que es cómo se están preparando las empresas para la reactivación de la operación aérea post-COVID, ¿cierto? Y esa circular sale emitida a los departamentos de factores humanos de todas las organizaciones, pero les dice lo siguiente, a todos los psicólogos, psicólogas y especialistas de factores humanos: las herramientas, los formatos, la evaluación, la identificación y el análisis están contenidos en el SMS y seguridad operacional. No se ponga a inventar otras. Y la seguridad operacional termina siendo la estructura y el idioma y el lenguaje y la forma por medio de la cual las dependencias de factores humanos van a planificar el regreso, ¿no? Esa gestión del cambio, análisis hipotéticos de situaciones, están contenidos en la cultura de la seguridad operacional. Proceso, en este caso, el 009, gestión del cambio. Ahí te doy un ejemplo muy claro entre, venga, cualquier actividad, en este caso factores humanos, pero yo ya he visto como 3 o 4 de diferentes áreas, y dicen, oiga, apóyese en la seguridad operacional que contiene los procesos, las identificaciones y las herramientas de gestión para que se pueda hacer esa tarea. Entonces, efectivamente, si llevamos eso a un sistema más macro, ¿cierto? Hablemos de los Safety Performance Indicators que administra la autoridad aeronáutica en cada país. Para que ellos logren hacer eso, pues el canal de comunicación son la seguridad operacional a nivel de todas las demás organizaciones. Ese es el lenguaje y la herramienta a través de la cual podemos funcionar como un sistema, ¿sí?
¿Cuánto nos falta, capitán? ¿Cuánto nos falta para estar allí en ese sistema engranado? Porque lo veo como un engranaje, ¿no? Yo que soy psicólogo y que todavía está, bueno, todavía no, creo que por la naturaleza de la psicología clínica de estar one on one, o sea, de uno a uno, todavía andamos como por ahí en los 80, casi 90 del factor humano, ¿no? Ahora me estoy inventando hasta otro nombre, quizás ya no sea factor humano, sea factor de equipo, porque en un sistema es un trabajo en equipo, ¿sí? Pero ¿cuánto nos falta? ¿Cuánto estamos por allí nosotros en esta industria aeronáutica? ¿Cuánto nos falta para llegar a eso que cuando usted me lo dice, yo estoy pensando, digo, ¿será que es una utopía o será que sí se puede llegar a eso? Probablemente nosotros lo veamos como una utopía, como cuando pensábamos hace 30 años que la seguridad aérea era infalible, inflexible y era la respuesta para todo. O como cuando nace el Global Navigation Satellite System y decimos, esto es lo último para navegar, ¿cierto? No hay nada más que esto y es una utopía pensar que el inercial se convirtiera en algo más. Es decir, claro que sí es probable que lo hagamos como una utopía. Y esa pregunta, lastimosamente yo tengo una respuesta para esa pregunta y no es triste, pero es una respuesta. Cuando yo planteé el principio de la integralidad, a mí me preguntaron que qué futuro le veía yo o qué expectativa tenía yo con que realmente el principio de la integralidad se convirtiera en ese principio, en ese fundamento mediante el cual se va a entrenar, formar y planificar y promover personal aeronáutico. Yo dije, y eso, el fundamento del principio salió el año pasado, yo decía, mi expectativa es que esto funcione más o menos dentro de 30 años. Pienso yo que ese principio podrá ser un principio por ahí dentro de 20 o 30 años. La deriva práctica que nosotros vemos hoy en día oscila entre 30 y 40 años. ¿Qué quiero decir yo? Que si tú me preguntas a mí, yo tendría que contestar que tener efectivamente un sistema aeronáutico con organizaciones conscientes de ese sistema de gestión oscila entre 30 y 40 años para que tengamos niveles aceptables de funcionamiento sistémico. Todavía nosotros vemos programas, procesos desconocidos a nivel latinoamericano que ya llevan 40 años en el mercado. Sí, es un poquito desalentador eso, ¿verdad? Pero yo le voy a decir una cosa, el principio de la integralidad ya está por allí. Quizás usted no tuvo que esperar tanto tiempo, quizás es algo menos, porque yo la he escuchado por allí, se han escrito muchos artículos sobre eso y ya hay personas que la están adoptando. Y le voy a decir que en alguna de mis clases yo por supuesto lo he nombrado y ha calado. Sí, Entonces, sí, Natal. La verdad, doctora, es cierto. De hecho, en Panamá ya están creando un programa de entrenamiento fundamentado en el principio de la integralidad, que básicamente es esto, básicamente es, venga, es lo que dice el CBTA, ¿no? O sea, el entrenamiento basado en la adherencia de las competencias, ¿cierto? Que son no necesariamente habilidad cognitiva ni técnica. Entonces, sí, pero que digamos que eso se haya un principio, pues tomará un tiempo. Mira, yo te decía ahorita, nosotros todavía, la gran mayoría de las empresas todavía creen que lo último que estamos haciendo es factores humanos. Pero todavía en factores humanos hay muchos vacíos por parte del profesional en factores humanos de cómo participar, incluso en ese que tú dices one to one, ¿cierto? Aún todavía, uno a uno, no hay una claridad sobre cuál es mi rol dentro de este programa aquí con esta persona a nivel aeronáutico. Y estamos en el uno a uno. Ahora imagínate a nivel organizacional. En mis laboratorios, en mi espacio de trabajo, en las organizaciones con las que yo comparto, para mí el psicólogo de factores humanos hace parte del comité de seguridad operacional, hace parte de los programas de entrenamiento todos porque tiene que entender a esa empresa como un sistema, como parte de un sistema, perdón. Entonces el término básicamente es factores humanos organizacionales. Y allá, de eso ya está, eso no es un trabajo mío, eso es un trabajo incluso que está por allá en el documento 9859, anexo 19 dice procesos organizacionales. Pero la verdad,
si tú le preguntas al 100% de esa aviación no regular, o sea, no aerolíneas, la verdad no hay claridad sobre qué es un proceso y qué es un procedimiento. Después sí tomará un tiempo todavía. Eso de no saber qué es un proceso, un procedimiento, ¿no sería como un riesgo para la actividad? Esa es la clave. La clave de migrar de procedimientos a procesos es la clave que cambia una empresa a organización. Cuando yo le pregunto a un piloto, ¿cómo estás haciendo tu procedimiento de inspección prevuelo, por ejemplo? ¿Qué dice tu procedimiento? Entonces él dice, bueno, yo llego al avión que debe estar afuera, debo tener una escalera, debo tener unos guantes. Y yo digo, venga, ¿y quién pone el avión afuera? Ah, pues mantenimiento. Y en tu procedimiento no dice nada, no, porque en mi procedimiento dice es mi inspección. Entonces mira que ese procedimiento propio desconoce en él mismo, aunque se lo sepa de manera intrínseca, desconoce que hay otros entes que han participado en su actividad y que lo han afectado o a los que él puede afectar. El procedimiento está direccionado para un paso a paso para una actividad específica. El proceso no. El proceso te dice, venga, antes de hacer ese procedimiento, primero, ¿cuál es el objetivo de lo que usted va a hacer? O sea, ¿qué es lo que usted tiene que ver al final de la tarea? No es ejecutar un paso a paso. Dos, le dice cuál es el alcance, o sea, ¿qué otras dependencias están interrelacionadas? Porque si usted para hacer eso necesita que mantenimiento haya sacado el avión. Necesita que el técnico de línea lo esté apoyando con una escalera. Necesita que el señor que provee combustible, que no es de la empresa, sino un proveedor, esté advertido. Entonces, ¿cuál es el alcance? Entonces ya esa persona dice, venga, esta no es una tarea mía. Para que me salga bien mi tarea, debo involucrar combustible, técnicos, mantenimiento, unos equipos y todo ese bagaje, objetivo, alcance, incluso qué norma cobija ese procedimiento. Y luego te dice cómo vas a mejorar en el tiempo ese procedimiento. Lo puedes mejorar por medios de comunicación. Ahí podemos utilizar el modelo Shell, por el medio de comunicación, por el software, por el hardware, por la administración del entorno. ¿Cómo mejora ese proceso en el tiempo? ¿Cómo se audita ese procedimiento? Pero básicamente lo que hace el procedimiento es decirte, hey, toda la actividad que tú estás haciendo no es para ti, ni solamente eres tú trabajando. Hay que integrar a los demás. Entonces, construir un proceso no es tan fácil. Cuando los administradores de una empresa, director de operaciones, director académico, director de mantenimiento, director financiero, empiezan a construir procesos, lo que están haciendo es involucrando a las otras dependencias en sus propias actividades. Y cuando la otra dependencia hace lo mismo, empieza a darse cuenta cómo se interrelaciona conmigo y cómo me afecta y cómo yo afecto. Y cuando empieza el proceso a ser un idioma común, la organización fluye y cumple los objetivos, incluso ahorrando lo que más le gusta a los gerentes, dinero, mucho dinero. Sí. ¿Cómo hablar con los gerentes sobre este tema, ¿no? Porque como usted lo dice, una cosa es, bueno, todas estas bondades que ofrece un sistema aeronáutico y otra cosa es como que hacerle entender a los gerentes que esta es la manera, o sea, esta es la vía de ir, o sea, que esto es lo que se debe hacer. ¿Cómo hablar con estas personas, con estos gerentes? ¿Cómo ponérselos allí de anteojito para que ellos pues adopten esa idea del sistema? Yo pienso que muchos de los gerentes, esa es una pregunta muy linda, porque yo creo que los gerentes ya lo están viviendo, y más en esta época. Muchos gerentes de empresas aéreas están quebrados, no están recibiendo dinero. Luego están en la búsqueda de cómo permanecer como empresas. Entonces están optimizando recursos, lo que ellos aprendieron por allá de manera empírica o quizás alguno lo estudió, la gestión del recurso. Entonces están optimizando el recurso humano, el técnico, entonces licencias y entonces paremos esto, ¿cierto? Y están tratando de subsistir como empresas. Cuando se enfrentan a eso, y a mí me han preguntado, ¿qué podemos hacer? Lo primero que digo, bueno, si usted se va a mantener activo, pues hay que mantenerse activo de una manera consciente de todos los vacíos económicos que tiene su empresa. Mire, las empresas creen que solamente hay dos formas de ganar más dinero, que es vendiendo más
¿cierto? Vendiendo más, ampliando ese portafolio, ¿cierto? O gastando menos. Pero no se han dado cuenta que hay una productividad que es la productividad del funcionamiento. Si yo para hacer la misma cosa puedo optimizar energía, tiempo, recursos, una cantidad de cosas, no estoy diciendo que se despida a nadie, sino que ese proceso coequipado contiene menos errores, la empresa tiene mucho más éxito en lo que está haciendo. Entonces, hay dos formas de crecer, hacia afuera y hacia adentro. Las empresas quieren crecer siempre hacia afuera, pero hacia adentro no. Entonces, ¿cómo se le habla a los gerentes? Pues con plata, o sea, con dinero. Uno le dice, venga, usted está perdiendo dinero. Te voy a dar un ejemplo. A mí me parece curioso, he conocido empresas donde el contador, el que lleva la parte financiera, no sabe cómo funciona un avión, ni cómo factura un avión, ni cómo pierde plata un avión. De hecho, no sabe cuáles son las cuentas de administración aeronáutica. Él conoce las cuentas genéricas de contabilidad, el deber y el haber. O sea, cuánto tengo y cuánto gasto y ya. Pero entonces él no puede tampoco sugerir cómo mejorar los rendimientos porque él no conoce la parte operativa. ¿Cierto? Ahora, un piloto que desconoce totalmente la productividad de su avión, ¿sí? Cree que ahorrar es haciéndole trampa al sistema, castigando las horas de un avión, diciendo mentiras en el papelito, ocultando registros de mantenimiento, y eso no es cierto, ¿cierto? Cuando un piloto llega y hace un registro, por ejemplo, que le molestó de pronto la potencia en el motor y él dice, tengo un ruido extraño en el motor. Imagínate, mantenimiento para descifrar qué estará pasando. Tiene que hacer, tengo un ruido extraño en el motor. Venga, eso implica el motor, el avión, el viento, la hélice, la turbina. O sea, ¿por dónde empezamos? Simplemente porque el piloto no es consciente de que hacer un reporte técnico y preciso optimiza el recurso, gasta menos dinero y él no es consciente de mantenimiento. Cuando mantenimiento le dice, capitán, para yo responderle eso, tengo que embaratar medio avión. Hágame un reporte más preciso en qué fase de vuelo, qué fue lo que le pasó. Pero el desconocer eso nos pone a gastar más dinero. Entonces, a un gerente, ¿cómo se le habla? Venga, usted está perdiendo tiempo, usted está perdiendo mucho dinero porque nadie es consciente de la actividad del otro ni cómo lo afecta en lo financiero. A mí me cuesta a veces explicar, pero lo he dicho en muchas conferencias, que seguridad operacional sea la herramienta clara para esto, porque mucha gente cree que la seguridad operacional es para evitar accidentes. Y eso no es cierto. De hecho, la misma definición dice que es una evita accidentes. Es aceptar unos niveles de seguridad, de riesgos, básicamente. Pero no los evita. Entonces, ¿cómo es que seguridad operacional se convierte en un asesor financiero? Pues porque es la cultura del sistema de gestión de procesos que permite optimizar y mitigar la probabilidad de los errores y mitigar la severidad de los errores. Eso es un componente muy grande. Entonces, al gerente hay que enseñarle sobre esto, es hablando de dinero. Para y contar. Sí, es el idioma universal en la parte de la gerencia. Es bastante, bueno, no es curioso, cuando nosotros hablamos de la parte de seguridad operacional, quizás en una aerolínea o quizás en mantenimiento aeronáutico, quizás hasta en un centro de instrucción, nosotros decimos, bueno, sí, es una gerencia más, pero es como usted dice, es una gerencia clave dentro de la institución, porque es la que denota la seguridad operacional, la que denota la cultura de toda una organización. Y bueno, por allí me recuerdo un cuento que es viejo, pero bueno. No sé si usted lo ha escuchado, un cuento por allí de que una vez se le preguntó a una señora de mantenimiento que ella estaba allí en un pasillo de la NASA, ella estaba allí haciendo limpieza, mantenimiento del pasillo, y le preguntaron a ella, ¿y usted qué hace aquí? Y ella dijo, yo envío a hombres al espacio. Entonces hablaban sobre lo que era el sentido de pertenencia de todos los trabajadores dentro de una empresa, pero ahora me hace ruido de que no es en una empresa. Creo que ella, al responder así, quizás es parte del sistema. ¿Sí? ¿Va por ahí? Claro, mira, yo tengo una historia propia y muy clara. Algún día yo llegué a una compañía operadora de helicópteros. Esa es una historia real. Y yo llegué y le pregunté al señor que estaba haciendo el aseo en el hangar, o sea, estaba limpiando con una escoba y un trapero el hangar.
Normalmente, a nivel organizacional, esa persona en el escalafón, pues es una persona que se llama la persona de servicios varios, que digamos que académicamente, pues no está como muy preparada, sino que es una persona para servicios varios. Es decir, culturalmente, culturalmente no, discúlpame. Académicamente es una persona, pues que digamos no tiene gran bagaje de información. Yo le pregunté a esa persona, ¿usted para qué limpia el piso? Y un señor, pues, en ese trabajo. ¿Sabes qué me contestó el señor? Me dijo, es importante limpiar el piso porque el polvo y las pequeñas piedritas que puede haber en el piso pueden ser succionadas por la turbina de un helicóptero y eso dañaría el motor del helicóptero. Puede una piedrita de esas golpear un rotor de un helicóptero y dañaría el rotor del helicóptero. Yo te invito a pensar, cuando tú le preguntas a un aseador, ¿para qué está limpiando? Yo diría que el 99% dice, para que esto esté limpio. Pero no sabe para qué. No sabe cómo afecta eso a la otra parte de la organización, que es la que sostiene finalmente financieramente este cuento e indirectamente la seguridad de esa operación. ¿Cómo ese señor que hace aseo es tan consciente que él no está dejando eso limpio para que se vea bonito, sino porque si no lo hace, se afecta el mantenimiento, se afecta la seguridad y se afecta la productividad de esa empresa? Eso es seguridad operacional contante y sonante, organizacionalmente hablando. Así O es. sea, que ese señor es parte del sistema, no es parte de una empresa, es parte de un Correcto. sistema. Ese señor es parte de una organización que le explicó cómo su actividad mejora, afecta o no todo el sistema y cómo organizacionalmente esa empresa produce más dinero que otra que no tiene esa conciencia, que siguió siendo una empresa produciendo dinero con cada cual por su lado. Eso es parte de una organización. Y cuando hablamos del sistema aeronáutico, por eso es una maravilla. La aeronáutica a nivel global dijo, nosotros dejamos de ser una industria para ser un sistema. Necesitamos que todas las empresas sean organizaciones, que seamos conscientes de cómo nos afectamos. Ahora imagínate esa misma filosofía a nivel sistémico cuando la autoridad aeronáutica entiende cómo afecta el rendimiento financiero por sus decisiones buenas o malas, o cómo el fabricante o el ATC o la aerolínea o el operador o el centro de instrucción, cómo se afectan entre todas las organizaciones para que el sistema cumpla un objetivo común. Esa es la maravillosa migración de una industria a un sistema y de una empresa a una organización. Y ahí te la expliqué muy sencillo con un señor que estaba limpiando un piso. Y creo que es un buen ejemplo para que todos los que estamos aquí metidos en esta gran organización aeronáutica, que somos parte de ese sistema, pues también nos pongamos en órbita en lo que es nuestra parte dentro de este gran sistema aeronáutico, ¿no? No creo que muchas personas tengan esa claridad que tiene este señor de la historia. No creo. E incluso ahorita me pregunto yo de que sí, en realidad yo tenía esa claridad, pero sí tiene totalmente sentido de que mientras más tengas en claro que eres parte importante y que debes de trabajar en equipo con muchas otras personas y tienes que saber que tu trabajo afecta a los demás, creo que mientras más pongamos en práctica eso, muchas personas de esta área aeronáutica vamos a llegar entonces a que ya no va a ser una utopía, sino que va a ser nuestra realidad. Sí, y por eso yo pienso, a diferencia de la autoridad aeronáutica que hace la vigilancia y acompañamiento de un sistema de gestión a través de pregunta y respuesta, que parece un cuestionario, ¿cierto? Yo lo hago más a través del comportamiento, ¿sí? Porque estamos hablando de un sistema de gestión, estamos hablando de comportamientos organizacionales. Entonces, cuando yo entro a una empresa, y nos invitaría a todos los que estamos acá, y al gerente de las empresas que de pronto nos está viendo, oiga, pregúntele a su contador si es consciente de cómo afecta al piloto. Pregúntele al recepcionista de la empresa si es consciente, como el $1 crash, el accidente de $1, cómo un recepcionista puede tumbar un avión de 100 toneladas. Pregúntele
¿para qué estamos haciendo las cosas? No por qué las estamos haciendo. ¿Cuál es el objetivo común? Y de pronto, si no hay un objetivo común, pues no hay una cultura organizacional. Hay una empresa, cada cual haciendo lo que cree que está bien hecho. Yo me inclino a pensar que casi que el 100% de las empresas hacen todo bien hecho, pero no funcionan bien. Como organización, no funcionan bien. Pero cuando tú vas a ver, no es que las cosas estén mal. Él hace sus cosas bien, el otro también, pero como organización no funciona. No funciona. Alguna vez a mí me invitaron a hacer un negocio hace mucho tiempo, doctora Natalia, y era hacer un hogar gerontológico. Un hogar gerontológico, o sea, que los que cuidan los ancianitos, ¿cierto? Ajá, sí, sí. Entonces, estaba el médico especialista en gerontología y él decía, yo pongo 100 pacientes. Estaba un señor de una hacienda maravillosa, una finca, un sitio de recreo espectacular, yo pongo las instalaciones. Entonces yo tenía que poner, era un apoyo económico para el arranque de la actividad económica. O sea, cada uno de los tres teníamos lo que se necesitaba y el negocio ya era, no imagino, abrir la puerta y ganábamos todo. Nunca se pudo abrir el hogar gerontológico porque entre los tres no había ni una comunicación con objetivo común, todos muy buenos líderes para cada uno, pero no para ese proyecto. Ese proyecto, aunque tenía lo esencial, nunca funcionó. Por eso, más importante que el 2 por 2 es 4, es que en las relaciones humanas eso no funciona. 2 por 2 no da 4. Y por eso vuelve a ser esencial el factor humano organizacional, porque es que, y el profesional en psicología aeronáutica, en este caso, ¿por qué? Porque para que pueda existir ese trabajo, que yo no lo quiero llamar trabajo de equipo, porque eso ya está otra vez más trillado, que se perdió el sentido del trabajo en equipo. Yo hablo más del proceso organizacional. Esa persona necesita promover liderazgo, comunicación, adherencia, desaprendizaje, resiliencia para poder crear una comunicación organizacional. Ahí el profesional en factores humanos es nuevamente columna vertebral del cuento. Ese es el tema. Es así. Y creo que este profesional en el factor humano, y me incluyo allí, debemos de tener esa perspectiva, porque tiene razón, a veces hablamos mucho de trabajo en equipo, del CRM, trabajo en equipo, pero no se sabe cuáles son los fundamentos de ese trabajo en equipo. Entonces, claro, lo decimos tanto que cuando se llega a la cabina, cuando se llega al vuelo, cuando se llega e incluso dentro de la organización, entonces estamos todos divorciados. Allí no hay nada de trabajo en equipo. Es muy bonito en cómo suena, pero es muy difícil hacerlo y entonces la gente lo deja a un lado. Con decirlo estamos bien, pero en realidad estos procesos organizacionales son los que nos van a llevar al éxito y a una cultura de seguridad. Total. Y yo me atrevo a decir que eso que tú acabas de decir funciona de esa manera, incluso en las aerolíneas, que muy a pesar de que son, en teoría, quienes realmente conviven con ser, bueno, ya hablemos del total Resource Management, ¿cierto? Hablemos del Shell-C, que es la cultura, hablemos del CBTA, ¿no? Los entrenamientos basados, que allí en las aerolíneas, en donde realmente se habla de toda esta filosofía, súbete a una cabina y mira a ver si realmente hay ese trabajo de equipo, ese liderazgo. Pero cuando nosotros vemos accidentes como los que hemos visto hace poquito, incluso en plena pandemia, uno empieza a decir, parece que todavía tenemos mucho por crecer. Entonces, imagínate si ahí donde en el día a día estamos hablando del tema, imagínate cómo será el centro de instrucción por allá en X país, por allá en una región donde las noticias no solamente le llegan tarde, sino que a veces llegan tergiversadas. Entonces, o la autoridad aeronáutica que todavía no se considera a sí misma parte del sistema, sino que es simplemente una empresa creando normas y vigilando, etcétera. Claro que las hemos visto, pues nos falta todavía mucho por trabajar en el cuento, pero si ya lo estamos hablando, si ya lo estamos, digamos, comunicando, o si ya empezamos a tener esa conciencia, pues poco a poco vamos a llegar a eso. Pues tomará un tiempo, pero llegaremos. Pero podemos hacerlo. Capitán, una consideración final en cuanto a cómo podemos, claro, poco a poco vamos a llegar a eso, pero ¿cuál cree usted, ya para concluir, cuál cree usted que es el primer paso que dentro de esta gran aeronáutica podemos emplear para llevarnos a ese proceso organizacional? Yo creo que el primer paso para esto, ya que la norma
exige, obliga que haya un sistema de gestión de seguridad operacional o SMS que contiene todas estas herramientas. Mira, la Oficina de Seguridad Operacional, solamente en la guía de verificación del sistema, tiene alrededor de 20 procesos para esa oficina. Procesos, no procedimientos. Yo creo que si ya tenemos esa dependencia, lo primero que hay que hacer un gerente es tener un muy buen perfil de un gerente de seguridad operacional, no una persona que hizo el curso y que salió con más dudas que respuestas, no una persona que no tiene el alcance de carácter, criterio o potestad, porque eso lo dice la misma norma, dice el perfil que debe tener ese gerente. Seleccionar un buen gerente de seguridad operacional es generar una muy buena herramienta de reingeniería organizacional que transforme no solamente la seguridad, porque por eso está el Comité de Seguridad Operacional y el Safety Action Group. Si ese señor, si esa dependencia funciona a cabalidad, esa dependencia va a permear a toda la organización de procesos, procedimientos, mejora continua, evaluación, cultura, etc. Y una de las tareas claves de ese gerente de seguridad operacional es hacer eso, porque eso le facilita a él medir cómo mejoran los índices de seguridad, los SPI, a nivel organizacional. Es decir, ¿cómo hacerlo? Bueno, usted ya debe tener un SMS o lo debe estar haciendo. Ponga un buen gerente. 2, dele las herramientas. Y 3, participe en los comités de seguridad operacional a nivel de reingeniería, no a nivel de ir a contarnos historias de accidentes, ¿sí? Sino de cómo podemos a nivel organizacional crecer. Es ahí, y obviamente, creería yo que es un matrimonio, es una relación muy pegada, gerente de seguridad operacional con factores humanos. No funciona de otra manera. Ahí sería bueno, es así. Muchísimas gracias, capitán, por esto. Creo que, bueno, quedamos muy bien, pero con muchas más preguntas. Entonces creo que, bueno, nuestros amigos que nos están viendo, si pues quieren saber mucho más de esto, creo que deben de darle like a esta entrevista para ver si podemos entonces sacar algo más por allí, otra entrevista, otro compartir de saberes sobre este tema que es tan amplio y tan importante para todos nosotros que trabajamos en la aviación y para todos los entusiastas de la aviación también. Entonces, muchísimas gracias, capitán. Natalia, no, gracias a ti. Y pues como siempre estamos dispuestos, disponibles para este tipo de aportes, y lo que tú dices es muy cierto. Cualquier pregunta, pues Natalia, a través de tu asociación, a través de tu equipo de trabajo, obviamente a través también de nosotros, pues bienvenidos sean, con mucho cariño, y bueno, espero que haya resuelto alguna de esas inquietudes que tú tenías por ahí. Muchas gracias. Y bueno, mi nombre es Natalia Rivas, yo soy psicólogo clínico, soy psicólogo aeronáutico, directora regional del capítulo Venezuela de la Asociación Latinoamericana, ALAS, y de AVEPS, Asociación Venezolana de Psicología Aeronáutica. Y bueno, será hasta otro momento. Muchas gracias, capitán. Muchas gracias. Chao, chao.